Hola amigos, empecemos a hablar de gestión de proyectos. Y para hablar de gestión de proyectos tenemos que recurrir a la definición de PMI de lo que es un proyecto. Esta definición indica que un proyecto es un esfuerzo temporal para crear un producto, un servicio o un resultado único. Empecemos a desglosarlo un poco. Aquí se habla de características importantes. Primera, esfuerzo temporal. ¿Qué significa esfuerzo temporal? En el contexto de proyectos, el esfuerzo se refiere a la suma de los tiempos que le dedicarán los recursos que sean asignados al proyecto para ejecutar el proyecto. Entonces, como se habla de tiempo y se habla de recursos, por eso se habla de esfuerzo temporal. Segundo, producto, servicio o resultado único. ¿A qué se refiere? Se refiere a que en el proyecto esas actividades que se ejecutan originan durante el proyecto entregables únicos. ¿Qué significa único? Que son específicos, son particulares con respecto a su localización, a su diseño, a su entorno, a su situación, a las personas involucradas y otras características. Por eso, tanto el proyecto como esos entregables que se van originando a lo largo del proyecto son únicos. A eso se refiere único. Hay una característica adicional que les quiero comentar y es que los proyectos pueden elaborarse en forma gradual. Eso significa que yo puedo ir o se pueden ir originando entregables a lo largo del proyecto o ir haciendo entregas parciales al cliente en la medida en que voy ejecutando el proyecto. Esa es la base del agilismo, ir haciendo entregas parciales a lo largo que se va ejecutando el proyecto. Ahí hablamos de tres características entonces importantes en la definición del proyecto: esfuerzo temporal, producto, servicio o resultado único, y también que puede ejecutarse o desarrollarse gradualmente. Bajo ese marco de definición, entonces, ¿qué es un proyecto y qué no? Recurramos a algunos ejemplos. Construir un edificio, construir una vivienda, desarrollar un nuevo producto farmacéutico, adquirir e instalar un software en la compañía. Esos son ejemplos de proyectos. ¿Y por qué son ejemplos de proyectos? Porque en el caso de construir un edificio o una vivienda, si bien los materiales, el equipo de ejecución del proyecto, obreros, el personal involucrado en el proyecto son los mismos, cada edificio y cada vivienda es único en su localización. Primero, en por qué fue construido. Segundo, su localización, su diseño, su entorno, su contexto, su situación. Todo eso lo hace que se aborde como proyecto porque lo hace único. ¿Qué no es un proyecto? En lo que no es un proyecto están inmersas lo que son las actividades u operaciones de rutina diaria en una compañía. Por ejemplo, fabricar un producto, pagar una orden de compra, hacer el mantenimiento de un equipo. Eso no son proyectos. ¿Y por qué no entran en la definición de proyectos? Porque su contexto, su diseño, su localización no lo hace único. Si bien son ejecutadas con las mismas personas que trabajan diariamente en la compañía, no, el resultado de ese esfuerzo que ejecutan esas personas no son únicas, son rutinarias. Es decir, no son particulares, sino rutinarias. Por eso no entran en la definición integral de lo que es un proyecto bajo el marco o estándar PMI. Espero que les haya sido de agrado esta explicación de lo que es un proyecto bajo el estándar PMI. En nuestra próxima oportunidad vamos a hablar un poco de lo que hace que un proyecto sea exitoso. ¿Cuáles son esas características que me indican que mi proyecto fue exitoso? Así que nos veremos pronto. Muchas gracias por su atención
y hasta pronto.